En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio. Bastante interesante resulta la temática de Santiago. Miren esta carta cómo nos da parámetros para manejar unas relaciones interpersonales bien definidas, claras, que nos permitan ante todo tratar a la otra persona con buen tino, de tal manera que podamos ver en ellos el rostro del Señor. De igual manera, son reglas sociales que nos pueden servir para mejorar nuestras relaciones interpersonales. En este texto que hemos escuchado, Santiago toca 2 temas. El primero es una sobria y corta amonestación sobre quienes desean ser maestros de la asamblea, quienes quieran asumir el rol de enseñar, saben que tienen mayor compromiso que los que ellos guían. ¿Por qué? Porque será más severo el juicio para quienes son maestros, ya que ellos son los abanderados de la conciencia y son los encargados de llevar las directrices de la moral, del buen comportamiento, y al mismo tiempo ellos son los que
exigen a quienes los escuchan poder asumir un comportamiento bien concreto y claro sobre las enseñanzas que el maestro da. En medio de una sociedad donde la autoridad moral se ha ido perdiendo, donde la credibilidad en los liderazgos está en crisis, es necesario poder contar con maestros que estén respaldados por una intachable conducta. Por eso los líderes de ahora son líderes que no convencen. Por eso la falta de credibilidad en quienes ejecutan planes se ha ido perdiendo por el incumplimiento y porque han deslindado las palabras de una acción concreta en su vida. El segundo tema que toca Santiago, que me parece muy interesante, es el dominio de la lengua. La lengua es un órgano muy pequeño, pero un órgano muy peligroso. Si no se tiene dominio, porque dice Santiago, el que domine su lengua tiene potestad y dominio sobre todo su ser. Los hombres nos demoramos unos 2 años en aprender a hablar y toda la vida en aprender a callarnos y a ser prudentes. Santiago habla de un caballo que se desboca. A ver, un caballo rebelde, ¿cómo se domina? Se domina con un pequeño freno. Ustedes pueden encerrar el caballo en un potrero, y el caballo es inmanejable. Pero si usted, con ese pequeño freno, puede controlar un animal salvaje. El barco, siendo un elemento de transporte tan grande, es manejado por un timón que en comparación es uno de los elementos más pequeños, pero tiene la potestad de manejar semejante medio de transporte como es un barco. Esta estructura tiene un pequeño órgano que se llama la lengua. Si la dominamos, tenemos la madurez y la capacidad de ser muy asertivos en lo que vamos a decir. Dice Santiago que un incendio inicia con una pequeña chispa. La lengua puede causar grandes tragedias cuando se inicia con un comentario. ¿Cuántos dolores de cabeza nos pudiéramos evitar nosotros si controláramos la lengua? Si la utilizáramos para alabar a Dios, si la utilizáramos para contribuir a una sociedad mejor. Pero la lengua a veces está más conectada al corazón que representa las pasiones que la misma mente. Yo pienso, y en la misma línea de Santiago, que antes de aseverar, dar una opinión, realizar un comentario, tenemos que pasar por el filtro de la mente, del análisis crítico, para saber si lo que vamos a decir es beneficioso, contribuye o por el contrario va a causar dificultades. ¿Cuántas guerras se pudieran evitar si se controlara la lengua? ¿Cuántas dificultades, cuántas confrontaciones sociales se pudieran evitar si controláramos la lengua? ¿Cuántos comentarios realizamos en el día, vacíos, insulsos? ¿Cuántos comentarios fundamentados en especulaciones sobre la vida de los demás, que son inciertos, que no tienen un trasfondo de verdad? Es más, si tuvieran un trasfondo de verdad, nuestro deber es guardar precisamente esos secretos. ¿Cuántas palabras inoficiosas pronunciamos en un día? ¿Cuántas vulgaridades? ¿Cuánto lenguaje figurado, obsceno, vulgar, soez, ordinario empleamos en el día? Un instrumento tan bonito como es la lengua, que está asociado a la voz, no puede ser tergiversado, sino que por el contrario tiene que tener una misión que contribuya a que todos en la vida
podamos ser mejores hijos de Dios y mejores personas. Qué bueno que de este texto de Santiago nos pueda quedar una reflexión clara y un compromiso. Pedirle al Señor que nos ayude a dominar la lengua. El Señor manejó muy bien las relaciones interpersonales. El Señor no fue imprudente, no fue agresivo. El Señor siempre habló con la verdad. Imitemos a nuestro Señor, que siempre tuvo el tino, la asertividad para dirigir una palabra adecuada para la persona que estaba necesitada. Vemos en el Evangelio de Marcos el relato sobre la transfiguración del Señor. Lo que es Pedro, Santiago y Juan tuvieron cierto privilegio porque Jesús los llevó a algunos lugares. La semana pasada escuchábamos cómo los llevó a la resurrección de la hija de Jairo. No sabemos el Señor por qué tenía ese privilegio, pero a ellos se les demuestra la gloria y la divinidad de Jesús. Suben al monte. Subir al monte representa estar en cercanía con el Señor. Por eso cuando nosotros entramos en sintonía de oración estamos subiendo a la cúspide de nuestra vida espiritual. Ya el profeta Daniel hablaba en sus descripciones de el hombre vestido de blanco que estaba sentado en el trono. Esa blancura de Jesús representa su divinidad. Jesús es el Hijo de Dios. Y es allí donde los discípulos ven a dos figuras muy importantes en el Antiguo Testamento. Moisés, el caudillo encargado de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y tenemos a Elías, que es uno de los grandes profetas que marcó precisamente esa misión profética del Antiguo Testamento. Los discípulos están contentos, se sienten bien, claro, están contemplando lo que es Jesucristo hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, con toda su majestuosidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Y es por eso que los colombianos, y es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad.